Amén. Gloria a Dios. Hermanos, buenas tardes. Estamos hoy a domingo 13, 14, ¿no? 14, ¿no? ¿13? No, 14. Sí, me fue. Estamos a domingo, marzo de 2021. En este día, el tema de nosotros que vamos a dar hoy, por la gracia del Señor Jesús, que todo es por la gracia de Él, es la transfiguración. Es un momento muy especial en la Biblia que muchos hermanos le dan el énfasis adecuado porque es una presencia del Señor en la cual se ve la gloria de Dios en ese momento. Igual que cuando fue el bautismo del Señor Jesús, asimismo aquí en la transfiguración se ve de nuevo la divinidad del Señor Jesús. Ahí lo exalta en los dos episodios, como en el bautismo del Señor Jesús, como en la transfiguración. El Señor exalta a su Hijo. Y eso es muy maravilloso, es muy hermoso, porque ahí se ve luego la relación que existe entre el Hijo y el Padre, que son una sola persona. Nada más que aquí lo muestra para que entendamos nosotros que solamente hay un camino para la gloria, para la eternidad, para la salvación, es nuestro Señor Jesús. Amén. Así se entiende esto. Vamos a ver. Vamos a empezar con lo primero que debemos de empezar siempre, ¿no? Siempre pensando en la bendición de nuestro Señor Jesucristo sobre esta predicación, que sea de gran bendición para todos y cada uno de nosotros, y que todo lo que entendamos de ella sea para que mostremos más y más fortaleza ante el enemigo. Sabemos que el enemigo de nosotros es el demonio, Satanás y sus demonios, y ellos quieren que nosotros nos debilitemos, pero ¿cómo nos vamos a debilitar, hermanos? Si nos despegamos de la palabra de Dios. Si nos despegamos, vamos a tener peligro de que nos atrapen en una trampa que tienen ellos siempre preparada para todos y cada uno de nosotros. Todos y cada uno de nosotros, acuérdense lo que lo estoy diciendo. No hay ningún ser que siga al Señor Jesús que no esté en peligro de ser atrapado por una trampa de Satanás y sus demonios. Por eso debemos estar conscientes de que solamente existe un camino: apegarnos a la palabra de Dios y obedecer la palabra del Señor. Muchos de nosotros fallamos, muchos. ¿Y qué nos queda, hermanos, si fallamos? Desgraciadamente somos seres humanos, frágiles, lábiles. En cualquier momento, nos dice Pablo, nuestro espíritu nos lleva hacia el Señor, pero nuestra carne, nuestras concupiscencias, nuestros deseos de la carne nos llevan hacia el pecado. Y es precisamente el gran peligro de todos los seres humanos, hermanos. Y lo dice claramente Pablo, que él es el primer pecador. Y pues yo podría decir lo mismo, somos pecadores ante el Señor. Y cuando equivocamos el camino, nos queda nada más una solución: orar, platicar con Dios y pedirle perdón. Perdón a Él porque le hemos fallado. Y perdona a las personas que les fallamos también, porque pues muchas veces cometemos errores graves o a veces parecen insignificantes, pero no. Para Dios no existe pecado pequeño, existen pecados nada más. No hay pecados grandes ni pequeños, son pecados todos. Pero ¿cómo es lo mismo, hermano? Vamos a hacer lo mismo que uno que mata a una persona, uno que roba, pues está transgrediendo la ley de Dios. Y para el Señor usted es un pecador. Así de sencillo. Si se fijan ustedes, una vez nos hicieron una similitud de que cómo forman columnas cuando hacen estadísticas, ¿no?
Una barrita está más alta, otra barrita está más chaparrita, y así miden las estadísticas. Pero Dios ve todo desde arriba y todos se ven puntos, no se ven como una barrita, sino como un punto desde arriba. Así nos ve el Señor. No hay pecado grandote ni chiquito, todos son pecados, todos. Y más vale que lo entendamos así, porque eso es una cosa muy grave. Y pues toda la vida vamos a tener que estarnos cuidando de no pecar, porque seguramente casi diario pecamos. Pecamos con el pensamiento, con la palabra, con la obra. Imagínense ustedes, pues todo el día estamos pecando y debemos de ponernos a cuentas con el Señor y tratar de encaminar de nuevo nuestro andar hacia la palabra de Dios. Vamos a empezar ahorita con leer el versículo de Juan 14:6. Este versículo lo dice el Señor Jesús. Dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién es el camino? ¿Quién es la verdad? ¿Y quién es la vida? Nuestro Señor Jesús. Él, con su actuar en el mundo, nos mostró claramente que solamente siendo santos o buscando la santidad, porque realmente santos quisiéramos ser todos, pero desgraciadamente no lo somos. Decían: santos ni aún uno, nada más hay un santo y es Dios. Y tenemos que luchar por encontrar la santidad todo el tiempo. Cada segundo de nuestra vida tenemos que estar luchando por vencer a los demonios, por vencer a nuestro propio yo, vencer a nuestras concupiscencias, nuestros deseos de la carne, nuestros deseos de cualquier tipo. Tenemos que vencerlos porque es la única forma de acercarnos al verdadero camino, que es nuestro Señor Jesús. El camino es la verdad. Dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Fíjense qué hermoso. ¿Cuál es ese camino? El camino de la santidad del Señor Jesús. ¿Vamos a lograr ser como el Señor Jesús? Pues yo creo muy poquitos pueden llegar a alcanzar una santidad alta, grande y hermosa para el Señor, porque todo es un adorno para el Señor. Es un regalo para Dios si nosotros logramos ser buenos hijos de Él. ¿Cuántos lo lograrán? Pues yo no creo que seamos muchos. Tenemos que luchar todos los días para ser mejores. Y sobre todo, vamos a recibir más ataques todos aquellos que estamos trabajando para el Señor, y cada día tenemos que esforzarnos más. Si nos debilitamos en alguna forma, vamos a caer. Y pues, ¿qué nos queda? Pues aceptar el castigo del Señor Jesús. No sabemos cuál sea, pero Él sabrá qué hacer, porque Él es justo. Él es justo. No hay nada, ningún ser más justo que Él. Recordemos cuando pecó David, cuando mandó indirectamente matar a Urías, porque se estaba metiendo él con su mujer. Y luego fue Natán y le dijo: tú eres ese pecador, tú eres ese que abusó de ese pobre hombre que nada más tenía una ovejita, y tú tenías muchas ovejas. Y tú eres ese hombre. Y aquel se quedó sorprendido porque le hizo ver que él era el pecador, y se puso a orar porque había nacido su niñito y del pecado. ¿Y qué pasó? El Señor lo castigó. El niño murió y ahí dejó de orar él, porque sabía que ya estaba sentenciado. Ya no podía salvarlo. Fíjense lo que provoca el pecado. Al hombre que más el Señor quería como hombre, porque decía que era el único que tenía su corazón conforme al corazón de Dios. Y aún así lo castigó así, con esa muerte de su niño. Luego ya nació Salomón. Y pasaron muchas cosas en el reino de David. ¿Por qué? Porque mató a Urías. Y la mujer de Urías ni siquiera aparece como ascendiente de Cristo, sino Urías. Qué cosas, ¿no? Y se murió su hijo, el mayor. Bueno, desgracias tras desgracia le pasó. ¿Por qué? Porque Dios se enojó sobremanera con él. Lo que es salirse de la palabra, ¿no, hermanos?
Vamos a Mateo 28:19 y dice la palabra: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjense cómo dice ahí, hermanos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Dice, bautizándolos en el nombre del Padre. ¿Cuál es el nombre del Padre? Jesús. Y del Hijo, ¿cuál es el nombre del Hijo? Jesús. ¿Y cuál es el nombre del Espíritu Santo? Jesús. Solamente existe un nombre dado al hombre para salvación, se llama Jesús de Nazaret. Amén. ¿Qué acabamos de leer hace rato? Que yo soy el camino y la verdad y la vida. Nada más hay una verdad, no hay dos ni tres. En ninguna parte de la Biblia se dice bautices en el nombre no hay ningún bautismo en esa forma que está dicha ahí. El nombre del Padre. Dice, ¿cuál es el nombre del Padre? Porque no dice que cuál es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no. Y del Hijo, ¿cuál es el nombre del Padre? Un solo nombre, Jesús. Y del Hijo, Jesús. Y del Espíritu Santo es Jesús. Ahí no dice bauticen en el nombre del Padre. Padre no es nombre. Hijo sí tiene un nombre. Es Jesús. Y es el único nombre que aparece para salvación. Y lo dice claramente el Señor aquí. Y dice, vayan, ¿cuál es lo más importante para el Señor? Que vayamos y hagamos discípulos, no congregantes. El Señor nunca se refiere a congregantes, se refiere a discípulos. ¿Qué es un discípulo? Aquel que sigue la doctrina del Señor, aquel que sigue y continúa haciendo la obra de Dios, así como lo hicieron los discípulos del Señor, como lo hicieron los apóstoles. Por eso ir a hacer misiones, ir a hacer todo eso es lo que quiere el Señor. No todos van a ir a hacer misiones, estamos de acuerdo, pero donde quiera que estén tiene que buscar la manera de mostrarles el camino del Señor, que es el camino de Jesús, y al hacer eso, ¿qué va a pasar? Al hacer eso el Señor va abriendo el camino a través de su palabra y va mostrándoles que solamente para ser agradables a Dios, no nada más es irse a sentar cada semana a una iglesia, no, es tomar la estafeta, como lo hacen los corredores de 400 metros planos, ¿no? Que van dejando la estafeta, es un tubito, se lo van pasando al que sigue, y al que sigue, y al que sigue, es inacabable ese paso de estafeta, porque nosotros vamos a terminar y tenemos que dejar siempre algo en otra persona que lo motive a ser mejor cada vez y seguir el mandamiento del Señor que dice ir y hacer discípulos, y dice a todas las naciones, no nada más a nuestro país, a nuestra congregación y ¡pum! Iglesia Pentecostal Unida de México es en este país. Nuestra congregación está en todo el país, está naciendo discípulos. Nuestro hermano Tomás Windrost, nuestro apóstol que acaba de fallecer hace poco tiempo, él dejó un trabajo maravilloso para la obra de nuestro Señor Jesús, y el Señor ya se lo llevó. ¿Por qué? Solamente Dios sabe. Un hermano que yo admiraba con todo mi corazón y lo sigo admirando y lo voy a seguir admirando hasta que me vaya de este mundo. Es un hombre que mostró un amor increíble por la obra de Dios. No descansaba, iba y venía por todo el país y se abrieron iglesias por toda nuestra patria, y la verdad, eso que hizo nuestro hermano fue maravilloso, y ojalá el Señor ponga otra persona en su lugar que tenga por lo menos el 5% de capacidad de trabajo de nuestro hermano Tomás Windrost. Lo digo de todo corazón, ojalá fuera un porcentaje altísimo o que lo superase, pero pues no sé. Yo así lo veo, hermanos, con todo respeto, que va a ser muy difícil que alguien tome el lugar de nuestro hermano, pero no imposible, porque Dios todo lo puede hacer. Y si Dios tiene una persona ahí que tenga esas características, esas cualidades que debe tener un hijo de Dios, esa persona va a ser bendecida sobremanera. Y la idea es que se formen discípulos en todas las naciones, primero empezando por el nuestra patria,
Nosotros pertenecemos a la Iglesia Pentecostal Unida Internacional, que está en todo el mundo. Entonces, nosotros tenemos que luchar porque ganemos discípulos para nuestra patria, para nuestro mundo, para nuestro Señor Jesús, que es el principal objetivo, que esta estafeta se pase por todo el mundo y que salga gente convencida de que nosotros debemos de luchar por ser mejores siervos del Señor Jesús. Amén, hermanos. Ojalá y este mensaje se tome como lo que es, un mensaje del Señor. No es mío, ahí lo dice claramente que es del Señor. El Salmo 139, 23 y 24 dice: examíname, oh Dios, dice el salmista, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Todo eso, ese versículo siempre se lo decimos al Señor. Señor, revísame, Señor, ayúdame, no quiero pecar, Señor. Uno llora cuando peca uno y dice uno: Señor, perdóname porque no he logrado ser como tú quieres que sea. De verdad, hermanos, es una tristeza terrible la que nos sucede cuando pecamos. Como les digo, de pensamiento, de palabra, de obra, siempre estamos pensando en no pecar, hermanos, y eso es lo que le pedimos aquí el salmista lo dice, y nosotros lo tomamos con palabra propia. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Él lo conoce, Él sabe quiénes somos. Antes de que existiéramos como seres vivos, Él ya nos conocía como almas, antes de ponernos en un cuerpo humano. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad. Y guíame, Señor, en el camino eterno. Es lo que te pedimos al Señor con todo nuestro corazón. Es la gran maravilla lo que pedimos, hermanos. Porque solamente Él nos puede examinar y limpiar de toda impureza. Nos vamos a 2 de Timoteo 2:13. Dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. El Señor no cambia. Él es perfecto, Él es hermoso, Él es maravilloso, Él es amoroso, pero también nos castiga. Y pues que nosotros en contra de la voluntad del Señor. Pero decimos así claramente, ¿no? Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. La fidelidad del Señor Jesús, la fidelidad de Dios, no cambia, porque Él es perfecto y no se puede negar a sí mismo. Nos vamos de ahí, nos vamos hacia atrás en la palabra, de nuevo, ya nos fuimos en el Salmo, oramos a Números 20, 1 y 2, dice: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y ahí murió María, y ahí fue sepultada. Recordemos que ya habían caminado bastante, ya faltaba poco para entrar a la tierra prometida, y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés en el número 2, se juntaron contra Moisés y Aarón, un pueblo rebelde todo el tiempo. Y el número 6 dice: y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. En el 8 dice, no tomamos todo porque es mucho el texto. Le dice el Señor a Moisés: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña. Dice, hablad a la peña, no le dice pégale a la peña. Y hablad a la peña a vista de ellos. Y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Y pasan 2 versículos más, y en el 11 dice: entonces alzó Moisés su mano, se fue frente de ellos, y golpeó la peña. Ahí está contraviniendo la palabra de Dios. Dios no lo dijo que la golpeara, nada más que le hablara. Hablad a la peña. Y salieron muchas aguas. O sea, Dios iba a mostrar su poder y su amor hacia su pueblo. Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. ¿Qué pasó aquí, hermanos? El 11 es muy importante que se entienda. Dice, vamos a repetirlo, el 11, porque aquí es donde se marca la desobediencia de Moisés. Seguramente
como todo pasa en el mundo, nosotros vemos a Moisés que ahí no obedeció, pero él era un hombre obediente, era un hombre de una humildad maravillosa, porque por eso lo escogió Dios, porque era un hombre muy humilde, el más humilde que había en el mundo. Pero como un grupo de gente que está sobre de él, molestándolo todo el tiempo sobre de él, pidiéndole cosas que él no tiene forma de resolverlas, sino saben que él es el que, el que está siempre frente al Señor, frente al Señor, frente al Señor, siempre dando la cara, él y su hermano postrados ante el Señor. Llegó un momento que lo exasperaron, yo digo, a tal grado que salió de su corazón el, el golpear la peña. Yo estaba ya harto de tanta gente, de esa gente tan horrible, que se comportaba tan mal con él, que los querían siempre les estaban diciendo que por qué los llevaban al desierto, que por qué los dejaron en Egipto, que por qué ahí se iban a morir y no sé qué. Y al final de cuentas ellos mismos se sentenciaron porque el Señor no los dejó entrar. Y por desgracia hasta Moisés tampoco lo dejó entrar. ¿Por qué? Pues por desobedecer. Por eso dice uno no tiene pues sinceramente nosotros no somos nada, ¿no? Yo así me veo, sinceramente hermanos, yo me veo con un hombre común y corriente y que sí pierdo la cabeza, me molesto, me enojo. Pues sinceramente yo no considero tener nada más que busco ser un buen servidor del Señor, pero yo sé que no tengo esa santidad, yo lo sé, yo no la tengo, Señor. Y se lo digo a mi Señor, yo no sé por qué me escogiste, pero yo hago lo más que puedo, Señor, y viendo que un hombre santo como Moisés se exaspera ante los problemas, llega a pecar frente a usted, Señor, yo sé que eso no es válido, pero pues caramba, yo lo entiendo, yo trato de entenderlo porque pues yo también fallo siempre ando fallando y pues francamente, pues yo quién soy para criticar a Moisés, más bien al que critico es al pueblo, no a Moisés. Pero en fin, yo digo, pues tenemos que respetar lo que usted decidió, Señor, y lo que decida en cada momento de nuestras vidas, porque usted es el dueño de nuestras vidas, Señor. Yo le hablo a usted, Señor Jesús, como mi Dios y mi Señor. Y sabemos que nos equivocamos, pero pues así es esto, ¿no? Van a decir, ¿por qué no habla de la transfiguración, hermano? Ahorita vamos a hablar de eso. Le estoy formando un contexto para que se fije uno cómo el Señor siempre está presente desde que se inicia la vida, desde que se inicia el movimiento en la tierra, cuando Él baja y que flotaba sobre la superficie de las aguas, el Espíritu Santo, el mismo Dios, es la forma, de la esencia de Dios es un Espíritu Santo, eso lo sabemos. Y cómo Él formó todo, hizo todo, y yo creo que Él siempre espera más de nosotros, pero pues nosotros somos tan limitados en todo, que pues siempre fallamos. Es raro que alguno de nosotros haga algo bueno, pues casi siempre tratamos de hacer lo bueno, pero pues nos equivocamos, perdemos la cabeza, nos ponemos a orar, a llorar, a pedirle perdón al Señor. Y es todos los días, hermanos. Todos los días estamos así. Pues no sé, pero así debe ser. O sea, no podemos pecar y quedarnos callados, ¿no? Tenemos que pedirle perdón al Señor y que tenga misericordia de nosotros todo el tiempo, de nosotros, de nuestras familias, porque tenemos personas de nuestra familia que no se acercan a Él y les hablamos y les decimos y no, más se alejan de Él. No lo sabemos, hermanos. No sabemos por qué pasó todo eso. Bueno, vamos a ver. Nos vamos de ahí al Deuteronomio 34, 1 al 4. Vamos a seguir en la parte de
del Antiguo Testamento. Dice, subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está frente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan. O sea, el Señor le mostró cuál era la tierra prometida. Le mostró toda la tierra, todo Neftalí, la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá, hasta el mar occidental, el Negev y la llanura de la vega de Jericó, la ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo Jehová, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo a tu descendencia te la daré, y te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Fíjense, ¿qué sentiría Moisés? Pues nada, desilusión, tristeza, porque el Señor no le iba a permitir pasar hacia allá. Y tanto que hizo él, luchó por llevar a ese pueblo rebelde a donde quería el Señor, y pues se equivocó, pecó ante Dios. Pecó ante Dios y no le vas a reclamar a Dios, porque el error es tuyo. El error es tuyo. Cuando David le preguntó Dios a él que quería que lo castigaran los hombres o que lo castigara a él, dice, no, pues castígame tú, Señor, porque tú eres justo, y yo sé que todo lo que tú decidas es justo. Y lo castigó Dios. Qué cosas, ¿no? Así es. Siempre hay que pedir a Dios que nos castigue. Si cometemos pecados, que nos castigue. Porque el hombre nunca va a tener la sabiduría de Dios ni la justicia de Dios. Esto es muy importante que lo entendamos en nuestro corazón, hermanos. Amén. Entonces ya vimos el contexto de todo esto, hermanos. Bueno. Ya vimos el contexto de todo esto y vemos que Moisés, a pesar de todo lo que hizo, pecó, se equivocó, y pues Dios no lo llevó. Pero hay una cosa muy hermosa, hermanos, que vamos a ver más al rato, en lo que sigue ahorita. Que el Señor tiene una gran misericordia. Es misericordioso, es hermoso el Señor. Él nos ama. Nos castiga, así como castigó a Moisés, pero nos perdona. Es lo hermoso de Dios. Nos castiga. Todo lo que hizo, todo lo que hizo David, quería hacer el templo del Señor, le dijo que no, porque sus manos estaban manchadas de sangre. ¿Pero por qué? Porque era un guerrero que defendía al pueblo de Israel. Saúl le tenía envidia a él, porque los cantos de los judíos decían que David mataba a sus 10,000 y Saúl a sus 1,000. O sea, era la forma de decir que él era el que más y más sobresalía en las batallas, un hombre de guerra. Y el Señor le dijo, no, tus manos están manchadas de sangre, no, lo va a hacer tu hijo. Y lo hizo Salomón en el templo del Señor. O sea, y cuando pecó Salomón frente de él, el Señor le dijo que le iba a quitar el reino. Le iba a dejar nada más 2 reinos y le iba a dejar los demás a Jeroboam, y nada más 2 reinos, a Judá y no me acuerdo cuál es el otro, pero son 2 reinos que le deja al hijo de Salomón. Pero no se lo quitó a él, a Salomón no se lo quitó los reinos, porque había pecado mucho. A pesar de ser considerado el hombre más sabio de que iba a haber en el mundo, o sea, nadie iba a ser más sabio que él. Pero como a él lo vencieron sus concupiscencias, los deseos de la carne.
Tenía 1000 esposas y él adoraba las imágenes, a los ídolos de ellas. Es un pecado horrible y el Señor aún así no le quitó los reinos a él. Y cuando llegó Roboam, ya me acordé del nombre, llegó Roboam, que era su hijo, le dejó 2 reinos y le quitó los demás. Y se los dejó a Jeroboam. Otro rey que pues, también falló. Ahí fallaron los dos. Roboam luego enseñó el cobre y le quitaron los reinos. Ahí fue donde se los quitó. ¿Y por qué no le quitó los reinos a Salomón? Dice, por amor a mi hijo David. ¿Eh? O sea que a pesar de tantos errores que cometió David, el Señor lo perdonó. El Señor lo perdonó. Y así pasa la historia en la Biblia y todo esto. Sabemos que Dios tiene una misericordia maravillosa. Lo que quiere el Señor, que si pecamos, que no volvamos a cometer esos pecados y que sigamos adelante en el camino del Señor. Nos van a pasar cosas feas en el mundo, sí, pero pues tenemos que seguir caminando con el Señor, porque somos sus hijos, somos escogidos por Él, con todos nuestros defectos, hermanos, y alguna que otra virtud que tengamos, somos sus hijos de Dios. Y pues Dios tenga misericordia de nosotros y debemos de buscar la manera de agradarle todo el tiempo al Señor. Aquí lo vemos, ¿no? Dice, se me pasó a decirles que en el monte de Or murió Aarón y, y ahí murió también Moisés, a los 120 años murió Moisés. Recordamos que empezó su ministerio a los 80 años y tardó 40 años trabajando para el Señor y a los 120 años murió. Y ahí se acaba lo del Antiguo Testamento hasta en este momento y nos vamos a meter a donde está lo de la gran transfiguración. La transfiguración es un fenómeno maravilloso que muchas veces no se le da el debido ¿cómo decir? Estrato en, en, en las predicaciones, pero es muy importante la transfiguración porque es una muestra de la deidad del Señor Jesús. Y ahí lo presenta a Dios como su Hijo en quien tiene complacencia, así como lo hizo en el bautismo. Amén. Porque todavía no se integraba a la divinidad. ¿De acuerdo? Porque él estaba trabajando para su Padre. Porque realmente era su Hijo, realmente. Y ahí en él vivía también Dios. Amén. Vamos a ver. Nos vamos a Mateo 17, del 1 al 5. Y dice la palabra de Dios. 6 días después, unos dicen que 8, dependiendo el que lo escriba, ¿sí? Puede ser Lucas, Mateo, así todos son diferentes lo que opinan, lo que dicen los días, pero eso no es lo menos importante. Lo que importa es el hecho de lo que pasó. 16 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Eran los 3 que sobresalían de todos los 12 discípulos. Y dice el 2, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. O sea, se transformó en un ser celestial, el Señor Jesús. Amén. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. O sea, ahí está mostrando la deidad de Dios, de Jesús, que en ese momento era el Hijo de Dios, pero que en él habitaba Dios. ¿Y qué significa que esté Moisés y Elías? Ahí está el punto de encuentro, ¿no? De todo esto. ¿Por qué estamos hablando Moisés? Primero que nada, ahí se muestra que el Señor perdonó ya a Moisés,
Porque esto pasa ya en el Nuevo Testamento, en la nueva tierra, en la tierra prometida. Amén. Entonces sí pasó como ya, como sea, él entró a ese lugar como un ser celestial y como ser humano no lo pasó, pero sí entra ahí y aparece en la tierra prometida Moisés y sale Elías. Pero ¿qué significan ellos dos? Ellos no son nada más seres que por ocurrencia se les ocurrió tenerlos ahí, ¿no? ¿De acuerdo? No. Significa la ley Moisés y Elías los profetas. Pues esa es la grandeza de este mensaje. Jesús como un ser celestial que venía a cumplir la misión de la ley y de los profetas. Por eso él siempre lo dice en la palabra, yo vengo a cumplir la ley y los profetas. Amén. Entonces Pedro dijo a Jesús, él no entendió nada de esto, no lo entendió. Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. O sea, él estaba viendo al Señor como un ser humano, igual que Moisés y Elías. No, no son iguales. Dios es otra cosa, Jesús es otra cosa. Y en el 5 dice, mientras él aún hablaba, pónganse a meditar en eso, hermanos, que está ahí clarito. Son 5 versículos hermosos que les van a mostrar la grandeza del Señor. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Otro Shema de Israel. ¿A quién le tiene que hacer caso uno? A Jesús. Lo dice la voz de Dios. En ese tiempo era su Hijo. Pero ¿qué dice el Señor? Aquí nos regresamos al inicio de la predicación, donde dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Y qué le dice el Señor? A él oíd, a él oíd. Porque Él es Dios. Él es la presencia de Dios en la tierra, hermanos. ¿Se entiende la grandeza del Señor Jesús? Es lo hermoso de esto, que entendamos. De ahí nos vamos a Isaías. Amén. Nos vamos ahí a Isaías 42, 1 al 6. Dice, está hablando el Señor Jesús, el Señor Dios, todavía no ha llegado a Jesús, previendo la llegada del Mesías. Y él dice, ¿cómo lo iba a tener ahí? Dice, he aquí mi siervo, está hablando de Jesús. Yo le sostendré. ¿Quién le está sosteniendo? ¿Quién le va a sostener? Dios. Mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Ahí está lo mismo que dice acá en Mateo. Dice, es mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Amén. Él traerá justicia a las naciones. El 6 dice, yo Jehová, yo Dios, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. ¿Quién es la luz del mundo? Nuestro Señor Jesús. Amén, hermanos. Esto es muy importante que se entienda, hermanos. En Isaías el Señor decía claramente que Él iba a tener un siervo, que Él iba a caminar con nosotros en el cuerpo de Cristo. Él es el que nos va a guiar. ¿Cómo nos guía el Señor? A través de su palabra. Por eso dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Pero ¿quién es Dios? ¿Quién es Jesús? Jesús es la palabra. Jesús es el verbo. Jesús es Dios. Amén. Y de ahí nos vamos, hermanos, a Job 13:15. Job 13:15.
Vamos a ver, aquí yo lo voy a leer aquí, hermanos. Ya quítalo. Sí, hay unos que no metimos ahí, pero bueno, aquí los tengo yo, gracias a Dios los apunté. Dice, he aquí, aunque él me matare, está hablando Job, en él esperaré. No obstante, defenderé de él mis caminos. O sea, si usted tiene caminos rectos como Job, siempre se defendió Job. Yo hice esto, yo no hice aquello. Tenemos derecho a defendernos ante quien sea, ante el mismo Dios, si tenemos la razón. Dice aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Pero hay que esperar que el Señor resuelva las cosas, porque él es justo. Ponte en manos de Dios, hermano, y siempre vas a salir adelante. Te va a pasar muchas cosas malas, así como a David. Se le murió su hijo, luego le mataron a su primogénito. Su primogénito mató a unos medios hermanos porque había violado a otra hermana de él. Fue una cosa horrible. Y que le quiso quitar el reino a David. Todo eso lo sabemos. Y si no lo sabemos, lo tenemos que saber. Amén. Y de ahí nos vamos al Salmo 23:4. Dice, el Salmo 23:4 dice, aunque en valle de sombra de muerte no temeré, mal alguno. Amén. Fíjese qué hermoso es esto. Cuando usted está con el Señor, usted dice esto, lo que dice el salmista. Aunque en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Amén, hermanos. ¿Quién nos va a infundir aliento, hermanos? Nuestro Señor Jesús. Amén, hermanos. Es importante esto, que entendamos que nuestro Señor siempre está ahí con aquel que le busca. No va a estar con quien no le busca, ¿de acuerdo? Caemos y nos volvemos a levantar, hermanos. Es básico esto. Caemos y nos volvemos a levantar. ¿Por qué? Porque somos seres amados por Dios. Pecadores como todos, pero siempre buscando el favor de Dios. Nos resbalamos, nos caemos. Vamos a leer como última parte de esto. Bueno, según lo que llevo yo. El Salmo 73, vamos a leerlos, hermanos. Amén. Vamos a leer el Salmo 73. Es muy importante. Vamos a ver si nos queda en el tiempo. Salmo 73 dice, el destino de los malos. Salmo de Asaf. Dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Ahí estamos, empezando con que tienes que buscar ser limpio de corazón para que Dios sea bueno contigo. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, dice Asaf. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, vengo viendo la propiedad de los impíos, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Él los veía vigorosos, fuertes, no pasan trabajos como los otros mortales, los malos, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. ¿Cuántos no ve usted alrededor de usted que andan con armas, mal hablando, haciendo maldades, matando gente, robando? ¿Sabe usted, los conoce, los ve? Se les ve la malicia en sus ojos, la maldad, dice, los ojos se les saltan de gordura, comen en exceso, viven en exceso, todo. Logran con creces los antojos del corazón, pero ¿qué corazón? Un corazón enfermo, lastimosamente, pero lo logran. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Ahí están, lo vemos eso. Se mofan, se burlan y hablan con maldad de hacer violencia. Eso lo vemos, hermanos.
todos cuando hablan los malvados, que los llegan a escuchar uno, hablan cada cosa, diciendo que van a matar a tal o cual persona, que van a hacer esto u otro, y lo dicen con una tranquilidad, como si no les fueran a hacer nada, y ciertamente muchas veces no les hacen nada. ¿Por qué? Porque son gente que no está con Dios, pero está protegida por los demonios. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Aquí hay ejemplos que dicen, ponen su boca contra el cielo. Hay un hombre que, que dijo que él y su grupo, los Beatles, eran más populares que Cristo, y eso se ponen la lengua en contra del cielo, ponen su boca contra el cielo. ¿Cierto o falso? Es real. ¿Qué pasó con ese hombre? Lo mataron. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí esos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos, lo que pensaba Asaf. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón, pues él decía, trato de limpiar mi corazón y los que no lo limpian están mejor que yo. Y lavado mis manos en inocencia. Aquí hay una cuestión muy interesante, porque aquí lo que dice Asaf, dice, verdaderamente el número 13, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. O sea, busca la manera de ser agradable a Dios. Pues he sido azotado todo el día y castigado por todas las mañanas. Hay gente que tiene abundancia. Ahorita ya falleció Maradona, pero Maradona vivía en abundancia. Pero él veía que lo adoraban en su país como un dios, como un santo. Y él no hacía nada. Le agradaba que lo trataran así. Qué cosas, ¿no? Gente que se hace millonaria en el deporte y realmente hace mal uso de ese dinero, hace muchas cosas malas y terminan en la ruina. Los grandes boxeadores de la historia terminan en la ruina porque se vuelven adictos a las drogas, al alcohol. Es increíble, ¿no? Había un gran campeón mundial de peso completo que terminó siendo eh, guarda de la puerta de un hotel en Nueva York. Increíble, ¿no? Con su uniforme ahí. Qué cosas, ¿no? Y ganando tanto y tanto dinero. Es increíble. ¿Qué tenía Asaf de la gente que tenía dinero mal habido? Pues envidia. Si dijera yo hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé, cuando pensé para saber esto, fue duro para mí, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. O sea, ¿qué pasa ahí? Ahí entró la luz en su corazón. Amén. Cuando tú te pones a orar, a platicar con Dios, ves todo lo que pasa en el mundo, porque el mundo está ahí. Jesús le dijo a su padre cuando estaba en la tierra, no te pido que saques a los que le había dado el Señor a sus discípulos, que los saques del mundo, no, sino que los cuides, los protejas, pero que estén ahí, porque ¿cuál es la forma de ver el progreso de un hijo de Dios que esté alrededor, que esté rodeado de gente del mundo? Porque los vamos a tener toda la vida ahí alrededor de nosotros y vamos a ver qué tanto estamos progresando, evadiendo lo malo y siguiendo lo bueno, siguiendo al Señor Jesús, como dice, el camino y la verdad y la vida. El 17 dice, 73:17 dices, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, o sea, ellos van cayendo, 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 y ya no se bajan de esa caída, se van hasta el fondo.
En asolamiento los harás caer, ¿eh? En asolamiento los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Estaba apenado con Dios cuando se dio cuenta de que estaba equivocado, que estaba resbalando él hacia lo malo. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Qué cosas, ¿no? A veces así pensamos, estamos cayendo y no nos damos cuenta de que estamos en error ante nuestro Señor. Y este Salmo 73 es maravilloso porque debemos de leerlo todos los cristianos, hermanos. Salmo 73 de Asaf. Dice, con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Nunca nos deja el Señor. ¿Y cómo se percata usted que Dios nunca lo deja, hermano? ¿Cómo se percata usted eso? ¿Cómo se da cuenta usted de que Dios nunca lo deja? Es muy sencillo, porque usted siempre está pensando en Él. Llora desesperado por lo que tiene, el problema que tiene grave o difícil. No tengo forma de resolucionarlo. Usted le pide a Dios, Señor, ayúdame, Señor, te pido por mis hijos, te pido por mis nietos. En mi caso, te pido por mi esposa, Señor, por todos los seres que están alrededor mío y que yo amo, Señor. Yo te pido por ellos. Y muchas veces los ve uno que no se resuelve el problema, pero dice uno, pero yo tengo a quién pedirle. Yo sé quién me está escuchando. Yo sé quién me va a resolver el problema. ¿Cuándo? La voluntad es de Él. Los tiempos son del Señor. No son mis tiempos. Eso hay que grabarnos en nuestra mente. Aquí a Asaf el Señor lo dejó pasar por esa etapa. Amén. Y dice, con todo yo siempre, el 23 dice, con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. Él siempre nos está tomando nuestra mano derecha con poder. Amén. Y también lo dice en algunos salmos, David, tú nunca me soltaste de tu mano. Es lo hermoso del Señor. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Es la promesa de Dios. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Amén. No debemos desear lo que hay en la tierra. Debemos de desear lo que hay en el cielo, que es nuestro Señor Jesús. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Amén. ¿Por qué aquí los que se alejan, el 27, de ti perecerán? Todos los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel de que de ti se aparta. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza. La esperanza es fe, confianza en Él. Confianza en el que el Señor nos va a sacar adelante. No importa qué nos pase en la tierra, ¿eh? No importa. Hay hermanos que van a dar a la cárcel y ahí encuentran la verdad que Dios quería enseñarles. Así es esto. Hay hermanos que han sido pecadores y han salido como victoriosos hijos de Dios de las cárceles, lugares horribles, llenos de ignominia, y de ahí salen como poderosos guerreros de Cristo. Amén. Dice, puesto en Jehová, el Señor mi esperanza, que es nuestra fe y confianza para contar todas tus obras. Dice, hay que contar las obras de Dios. Cuando predicamos, hermanos, el Señor está con nosotros. El Señor está viéndonos cómo estamos hablando de Él. Y Él sabe cómo está nuestro corazón, lleno de gratitud por Él. Porque Él, en mi caso, a mí me sacó de una tristeza extrema. Extrema, ¿eh? Yo no veía la puerta.
yo veía a mis hijos y lloraba, no frente de ellos, claro, para que no se sintieran mal. Y yo lloraba y le pedía al Señor, Señor, ayúdame porque la carga es mucha y yo soy débil. Y bendecía yo a mi esposa y le pedía al Señor por ella siempre. Todo el tiempo le he pedido por ella. Y le he dicho, Señor, ten misericordia de mi esposa, Señor. Yo sé que está equivocada, pero yo no puedo hacer nada. Le rogué muchas veces que no se fuera y se fue. Pero pues hay cosas que no se pueden salvar. Y Dios tiene su plan. Y me apegué al Señor y Él me liberó de esa pena tan grande. Y por la gracia de Dios creo que estamos caminando bien porque mi hijo ya va a terminar su carrera. Y pues Dios dirá qué va a pasar. O sea, yo hago mi esfuerzo diario y yo sé que pues quien sacó esto adelante es mi Señor. Yo nada más me apegué a Él, estoy siguiéndolo a Él. Y he cometido muchos errores, hermanos, muchos errores y ustedes lo están sabiendo ahorita, pero muchos errores. Y mi Señor me ha tomado de su hermosa mano y me sostiene porque ves que me he sentido muy mal, pero aquí estoy caminando con Dios y le pido a mi Señor que tenga misericordia de todos y cada uno de nosotros, todos y cada una de las familias que escuchan esta predicación y que entiendan que todos somos un Asaf, todos somos un Asaf, Salmo 73 de Asaf, léanlo hermanos, con cuidado, léanlo despacito, entiendan lo que ese hombre de Dios, porque él es un hombre de Dios, aquí está en la Biblia él, estaba cayendo, estaba deslizándose hacia el pecado. Y el Señor lo mantuvo con su diestra de poder y de amor sobre todo. Yo temo al mundo, porque mi Señor está conmigo. Me pase lo que me pase en el mundo, yo lo voy a aceptar, porque el Señor es mi resguardo. Quien habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Eso es muy importante, Salmo 91. Es maravilloso porque el Señor, si nos percatamos, Él siempre está ahí. Amén, hermanos. Dice la palabra de Dios en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío. ¿Quién es nuestro castillo? Nuestro Señor. Mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador. ¿Quién es el cazador? El demonio, hermanos. De la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Es lo que estaba mostrándole el Señor a Asaf en el Salmo 73. Verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos sus caminos. ¿Quién nos van a guardar? ¿Quién nos va a guardar? Los ángeles de Dios nos van a estar guardando. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Hollar es dejar la huella en el animal, pisándolo. Amén.
Dice, hollarás al cachorro del león y al dragón. El dragón es el demonio. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, es la promesa de Dios, por cuanto he conocido mi nombre. ¿Eh? Por cuanto ha conocido mi nombre. ¿Quién es el nombre? Jesús. El 15 dice, me invocará y yo le responderé y con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Es la promesa de Dios para todo aquel que lo sigue. Vamos a releerlo. Me invocará, o sea, si tú le hablas es invocarle, y yo le responderé, dice el Señor. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, hermanos. Así nos promete Dios. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. La promesa de Dios es que si usted trabaja para Él con amor, con el amor del Señor, usted va a tener siempre larga vida y la bendición de nuestro Señor por toda la eternidad. Amén, hermanos. Esta es la palabra de Dios, este es el camino de la verdad y la vida. Es la palabra de Dios, es Cristo mismo el que habita en este libro. Desde que empieza hasta que termina, el Señor dice claramente donde termina, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin de todas las cosas. Lo dice en Apocalipsis 22. Amén. Así es esto de la Biblia, hermanos. Hermoso mensaje del Señor. Hay ocasiones que por enfermedad, la semana pasada por enfermedad no pude estar, estaba enfermo y no podía yo hacer la obra de mi Señor amado. Pero yo sé que todo tiene un propósito en la vida y espero que mi Señor Jesús los acompañe a todos ustedes. Yo le pido bendición a mi Señor Jesucristo para toda la congregación de Maranata, una congregación virtual que no sabemos dónde está, pero sabemos que está. Estamos en el limbo, en un lugar hermoso, en un lugar dentro de las, no sé cómo decirles, dentro de la ingeniería que existe ahora. Es una especie de limbo, un lugar apartado, todos juntos en diferentes lugares, pero en un solo corazón, unidos al Señor Jesús, diciéndole, Señor, aquí estoy. Usted diga, yo soy Maranata, Señor, yo soy Maranata, porque creemos que tu venida va a ser pronta y que todo esto que vivimos ahorita se va a acabar. Pandemias, malos gobiernos, gente malvada que nos rodea, todo eso se va a acabar porque va a llegar usted. Y esperamos estar con usted por toda la eternidad, Señor Jesús. En su hermoso nombre le damos las gracias por Maranata, que no sabemos cuántos somos, pero sabemos que somos varios, que estamos buscándole con todo nuestro corazón y que sabemos que lo que vaya a suceder con Maranata no lo sabemos, pero sabemos que estamos haciendo lo que debemos de hacer, transmitir la palabra de nuestro Señor Jesús y que el único que sabe qué va a pasar con nosotros es usted. Y usted hace todo bonito, entonces, mientras usted lo vaya a hacer, no tenemos duda que va a ser algo bonito de Maranata usted, Señor Jesús. Algo agradable para usted. Es lo que queremos ser. En el nombre del Señor Jesús. Amén, hermanos. Dios los bendiga.